Buenas tardes, soy Pablo Durán, miembro del proyecto Historias de la Historia. Hoy vamos a aprender sobre la Grecia antigua. Lo haremos de la mano de una excelente película, Troya del 2004, dirigida por Wolfgang Petersen y protagonizada por Brad Pitt. Naturalmente no voy a hacer esto solo, lo haré acompañado del excelente profesor Javier Andreu, catedrático de Historia Antigua, director del Diploma de Arqueología de la Universidad de Navarra y de los trabajos arqueológicos de los Bañales. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, la película de Troya se basa en el relato de la Ilíada y mi primera pregunta tiene más que ver con la Ilíada que con la película. ¿Qué hace que la Ilíada sea una obra clásica? Bueno, yo creo que fundamentalmente dos cosas. La primera, que es la primera gran producción literaria escrita, aunque se escribe mucho más tarde de cuando se compone de la historia de Occidente, y la segunda, que la Ilíada y en general los poemas del llamado ciclo troyano fueron un texto de cultura, un texto educativo durante todo el mundo clásico, desde luego durante el mundo griego. Eso es lo que llevó a que se pusiera por escrito y se generara un texto, digamos, estándar o canónico, y los jóvenes griegos y también posteriormente romanos aprendían todo a través de los pasajes concretos de la Ilíada. Si fue un clásico para el mundo greco-romano, es lógico que siga siendo un clásico perenne para el mundo de hoy. Y este relato que nos narra la Ilíada y que vemos en la película de Troya, la guerra de Troya, ¿sucedió en realidad? Pues parece que si no sucedió como la cuentan los poemas, sí que se inscribe en un contexto de violencia, de movimientos demográficos inesperados, de inestabilidad política que vive el Mediterráneo oriental en la segunda mitad del segundo milenio, en torno al 1200, 1140 antes de Cristo, y bueno, pues probablemente en ese contexto de movimiento de pueblos y también por la posición de Troya en Hisarlik, en Turquía, en un punto clave para acceder a los estrechos y al comercio con Anatolia, hemos de pensar que debió ser un objetivo militar de esas poblaciones que se mueven en ese periodo, y que de hecho en el poblado de Hisarlik, como demostró Schliemann, se localizaron niveles de destrucción que pueden convenir a la fecha más o menos aproximada de ese acontecimiento, que tiene desde luego una matriz histórica, ¿no? En la película vemos que se representa la guerra con la primacía de la infantería, las falanges, apenas se utiliza la caballería, duelos individuales para resolver batallas. ¿Está bien representada la guerra en la película? ¿Realmente eran así? Bueno, el combate singular es un elemento que aparece desde en el Antiguo Testamento hasta en textos egipcios, también en la filosofía de la India antigua y desde luego en todos los relatos del ciclo troyano. Debió ser un elemento habitual para dirimir las diferencias entre pequeñas aldeas, entre pequeños oikos o pequeños palacios, que lo que hacían era utilizar a su aristos principal, a su rey, como base para dirimir las diferencias con el vecino. No tenemos más documentación histórica que esas alusiones, muchas de ellas en clave mítica, pero entre los historiadores existe el convencimiento de que los textos homéricos, y en concreto la Ilíada, como dijo Finlay, son una recreación poética, pero recreación de los siglos oscuros. Y si se habla en tantas fuentes del combate singular como medio de dirimir diferencias en el contexto de conflictos fronterizos o de guerras mayores, hemos de pensar que debió ser un recurso habitual en esa época entre el siglo XIII y el siglo VIII, IX antes de Cristo. ¿Y la falange era la forma principal de combatir y la caballería estaba relegado a un plano secundario? O sea, el uso del carro y de la caballería en los textos homéricos va muy unido a la representación del guerrero. El aristos, el que va a luchar al combate singular, va en carro, pero abandona normalmente el carro. Y de hecho, la caballería tiene protagonismo en la iconografía del Próximo Oriente, por ejemplo, más tarde, ya a partir del primer milenio, por ejemplo, las escenas de los combates asirios o algunos
documentos iconográficos del Reino Nuevo egipcio en los que sí que se ve al faraón luchando en carro y con jinetes. Probablemente la lucha es, como apuntabas, una lucha de infantería, que será también el modo con el que las nuevas ciudades-estado, las llamadas poleis, que nacen de la unión de distintos oikoi, de distintos palacios, acaben por luchar, cuando ya sí que empezamos a tener fuentes históricas y no solo poéticas a partir de finales del siglo VII a.C. En la película también vemos cómo esta guerra da comienzo debido a que Helena se marcha con París. ¿También sucede así en la Ilíada? Bueno, no, obviamente aquí hay una explicación mítica a un conflicto que tiene probablemente una raíz crematística, por usar el término griego que usa Aristóteles para la guerra, ¿no? La guerra en la antigüedad, y probablemente también hoy, es un medio para obtener recursos. Muy probablemente la expedición aquea o micénica contra Troya tiene un objetivo estratégico y económico, pero se reviste de una razón amorosa que no podemos llegar a saber si realmente se dio, y que en cualquier caso es el pretexto que utiliza el poema, pues bueno, para engrandecer un pasado, digamos, glorioso y convertir en novelesco algo que probablemente, pues bueno, fue bastante más cotidiano que el romance, ¿no? que se engrandece en la épica, como es propio por otra parte del género, ¿no? Esto sale también bien representado en la película, ya que el propio Agamenón le dice a Menelao que no han ido a la guerra por una mujer. Él mismo da a entender que hay unas causas mayores a la del matrimonio. Pero bueno, en esta guerra también vemos cómo se apela a la unidad de los griegos. Patroclo le echa en cara a Aquiles que hay griegos muriendo por culpa de que él no luche, y Ajax hace lo mismo con sus soldados, que reman muy lento mientras los soldados de Aquiles ya están peleando. ¿Existía esa identidad común griega? ¿Se podría hablar de patriotismo incluso? En ese momento todo parece indicar que no. Es verdad que es un momento de mucha inestabilidad, pero la identidad griega prácticamente no se crea hasta el momento de las primeras expediciones coloniales, a finales del siglo VIII a.C., varios siglos después del XIII, XII, que sería el momento de la guerra de Troya, cuando los griegos en esa colonización descubren que estén donde estén, son griegos porque viven a la griega. Y luego se potencia bastante en la alteridad contra el persa. En las guerras médicas, en el siglo VI, los griegos se dan cuenta de lo que les define a ellos, que es lo que les diferencia de los persas. Hasta el primer gran historiador griego racionalista, el primero es Heródoto, pero el primero, digamos, con un método histórico, que es Tucídides, en su célebre Arqueología, que es un poco el tratado de los orígenes de Grecia, habla de que los griegos prácticamente hasta las campañas coloniales no hicieron nada en común y no tuvieron esa unidad que, por ejemplo, parece querer traslucir el catálogo de las naves, ¿no? Que es uno de los cantos donde se enumeran todos esos aqueos que marchan hacia Troya. Probablemente todo eso son añadidos a la versión oral de los poemas homéricos para congraciarse con un tiempo en el que los poemas se siguen recitando oralmente y todavía no hay una versión canónica, que no la habrá hasta el siglo VI, y que adaptan el relato a un auditorio que quizá en ese momento, no en el de la guerra, sí que ya empieza a reconocerse con una unidad cultural y patriótica, digamos así, pero un patriotismo exclusivamente cultural, no territorial. Cada uno es de su ciudad-estado más o menos común. Entonces se puede decir que aquí la peli cae en un anacronismo, aunque sí que es cierto que Aquiles muestra desconfianza sobre esa unión griega. Aquiles parece que lo que más le interesa es pasar a la posteridad. Una de las frases más recordadas de toda la película es: por eso tu nombre no será recordado. ¿Era real esta idea de pasar a la posteridad? ¿Había un anhelo de los griegos antiguos por pasar a la eternidad? Yo creo que eso es uno de los elementos que la película mejor retrata, ¿no? Lo que los griegos llaman el kleos, la gloria literaria, la popularidad, el recuerdo épico,
parece que es un elemento constante en los aristoi de la Ilíada, ¿no? Hemos de tener en cuenta que estamos en un contexto, el de la guerra de Troya, de gran crisis internacional, de crisis incluso energética, el bronce empieza a pasar de moda, esas aristocracias que se mostraban a sí mismo poderosas porque exhibían objetos importados de un comercio a larga distancia, tienen que encontrar otra manera de legitimarse. Y la búsqueda de honor militar, derivada luego en que alguien cante tus hazañas, debió ser un elemento fundamental, ¿no? De hecho, cuando Grecia vuelve a escribir, ya lo había hecho en época minoica y en época micénica, y parece que en el periodo de la guerra de Troya predomina la oralidad, pues cuando Grecia vuelve a escribir a finales del siglo VII, hay algunos poetas, por ejemplo Arquíloco, que se ríen de ese deseo de determinados individuos de engrandecer la patria, de que alguien cante sus hazañas militares, que no vale nada si pierdes tu vida, ¿no? Entonces, bueno, eso permite demostrar que probablemente la búsqueda de esa popularidad se convirtió en un marcador de prestigio de las aristocracias en crisis de finales del segundo milenio antes de Cristo. Parece ser que entonces el héroe de Aquiles representa un ideal de la aristocracia, pero ¿qué ideal representa la resistencia de Héctor o la belicosidad de Áyax o la astucia de Aquiles? O sea, ¿cómo se muestra en la película de Troya los diferentes modelos de héroe griego? Efectivamente, lo explicas muy adecuadamente. La Ilíada, también la Odisea, pero la Ilíada funciona principalmente con la contraposición de modelos y de antimodelos que permiten al auditorio y luego al lector, cuando se pone por escrito hasta hoy, que sigue interpelándonos, permiten en cierta medida ver valores y éticas diferentes y sobre todo permiten al lector también tomar partido por uno o por otro, ¿no? Quizá el contraste mayor, que además se traduce en un combate singular, es el de Aquiles y Héctor, ¿no? Un Aquiles poseído por la hibris, por la cólera, individualista, que parece no importarle su patria más allá de ese honor y de esa gloria literaria, y un Aquiles que es príncipe de Troya, que se preocupa de la relación con su padre y con su familia y que ejemplifica las virtudes propias familiares del mundo griego, ¿no? Entonces, trazar esos modelos sirve también para que la población aprenda a partir de esos personajes dónde está el exceso y la desmesura, que es en torno de Aquiles, y dónde está la moderación y, digamos, la virtud, también el valor militar, que es fundamentalmente a partir de Aias, de Héctor, del propio Ulises, que es un buen contrapunto y que en la película se contrapone muy bien con el propio Aquiles, ¿no? Frente a un rey mesurado como es Ulises, un rey un poco anárquico como es Aquiles, todo eso que también está en los poemas. Me parece que la película, si se sabe ver con ojo crítico, pienso que lo retrata muy bien. Estos héroes griegos están marcados de principio a fin por el fatum, por el destino. La madre de Aquiles le asegura a este que si va a la guerra no volverá, y Héctor parece ser que va al combate sabiendo que va a perder, acepta su destino. ¿Cuál era la mentalidad de los griegos frente al destino? Bueno, ellos, estos aristoi que entran en combate, saben que la garantía de la perennidad y de la popularidad en su patria, en su palacio, en su oikos, es morir como héroes, aunque pierdan en el combate, ¿no? De hecho, hay algún verso de la Ilíada que lo recuerda, y luego los líricos de la lírica griega arcaica también a veces lo ridiculizan o según quien sea. Por ejemplo, Tirteo de Esparta lo subraya, ¿no? Que no hay nada más hermoso en un hombre joven llamado a la guerra que aceptar la participación en el combate y abrazar el destino que el combate le regale, ¿no? Entonces eso también es una manera de esa sofrosine griega, de esa aceptación del destino, de esa moderación que probablemente para el pensamiento griego arcaico es la clave
de la felicidad y que luego en cierta medida se recrea en el estoicismo y en tantas filosofías ya posteriores que tuvieron éxito a partir de aceptar lo que los dioses te han dado, ¿no? Los propios griegos en alguna ocasión decían que la fortuna, yo creo que esto lo cuenta Heródoto, depende de que los dioses tienen como dos barriles, ¿no? Y van echando a cada hombre a veces cosas buenas, a veces cosas malas, y el hombre pues bueno, está un poco al arbitrio de los dioses, pero tiene que saber aceptar ese destino que los dioses tejen, ¿no? Cuando Héctor acepta este destino y muere, vemos como Príamo, su padre, se humilla ante Aquiles solamente para recuperar el cadáver de su hijo, y también vemos cómo se respetan a los cadáveres después de que se dé la batalla. ¿Qué importancia tenía la muerte para los antiguos griegos? Bueno, ese pasaje de la película que subrayas yo creo que es uno de los pasajes más homéricos de todo el film, ¿no? Ver a Príamo pidiendo a Aquiles el cadáver de Héctor es la esencia de una especie de acuerdo entre Aristoi, incluso cuando Aquiles acaba de matar a su hijo, pero Príamo se humilla porque sabe que la gloria del héroe comienza con un marcador colectivo y en cierta medida catártico de esa gloria que es el funeral. Entonces, un héroe no puede ser enterrado sin los funerales adecuados, porque eso forma parte también de la honorabilidad, de la percepción del héroe como héroe, eso que los griegos llamaban la timé, y por eso pide el cadáver de Héctor para durante varios días honrarlo, incinerarlo, celebrar una serie de festivales conmemorativos y darle una sepultura que en cierta medida ilustre cómo él con su vida ha contribuido a hacer grande a Troya y a defender el reino que Príamo ostenta. Entiendo que estos funerales y los enterramientos son la puerta de entrada para el Hades, para la vida después de la muerte. ¿Cómo veían los griegos la muerte? Bueno, yo creo que en el mundo antiguo se miraba la muerte bastante más de frente que en el mundo actual, ¿no? De hecho, el calendario clásico griego y sobre todo romano tenía establecidas fechas para la frecuentación de las necrópolis muchísimo más abundantes que nosotros, que a lo mejor vamos una vez al año o ni siquiera eso, ¿no? La muerte era un hecho cotidiano y en el caso de estas aristocracias de la segunda mitad del segundo milenio era también la entrada a la eternidad, y ellos creían que esa eternidad implicaba cruzar la laguna Estigia, pagar al barquero, y al final la muerte para estos aristoi también se convertía en una suerte de espectáculo, ¿no? Yo creo que la película también retrata muy bien cuando se da el combate entre Aquiles y Héctor. Toda Troya está en la muralla contemplando ese agón, ese combate singular del que saben que en cierta medida depende el futuro de Troya, y que es un espectáculo porque está enfrentando a dos héroes jóvenes en la plenitud de la vida que luchan, digamos, por sus patrias, ¿no? Algunos historiadores griegos han dicho que hay como dos Grecias, ¿no? La Grecia de este momento en el que la muerte delante de la ciudad es el espectáculo, y la Grecia del discurso fúnebre de Pericles, en que Pericles habla ante los caídos, muchos de ellos anónimos, aunque se han pronunciado previamente sus nombres, y la muerte ya no es un sacrificio individual para salvar la ciudad, sino un sacrificio colectivo también para salvar la ciudad, pero ya no es un espectáculo, es un elemento, digamos, más patrimonial que se acerca un poco a esa idea moderna del soldado desconocido y no del soldado que gana fama en tanto que héroe que busca ese esplendor, digamos, literario o esa gloria. La concepción de la muerte, el destino, la heroicidad. Entiendo que todo esto estaría muy ligado a la religión de los griegos y a sus dioses. De hecho, en la película vemos como hay distintas concepciones ante la religión. Príamo se muestra como un hombre temeroso de los dioses, mientras que Aquiles, por ejemplo, no duda en saquear el templo de Apolo. ¿Cómo se vivía la religión en aquellos tiempos? Bueno, el mundo antiguo, esto también lo dice para Roma Cicerón,
Y tenemos también el famoso pasaje de Pablo en el Areópago de Atenas, ¿no? Cuando, bueno, pues les dice a los atenienses: he visto que tenéis altares a todos los dioses, incluso al dios desconocido, ¿no? Y procede a poner rostro, digamos, al dios desconocido y a predicar el mensaje cristiano, ¿no? La religión impregnaba totalmente, atravesaba todos los acontecimientos de la vida, y sobre todo en estas sociedades aristocráticas que son esencialmente gentilicias, familiares, en las que también los antepasados, en cierta medida, forman parte de ese escenario de la religión cotidiana, y prácticamente no hay nada que se haga en la casa que no vaya precedido de ceremonias religiosas, ¿no? Y de hecho, en la Ilíada, que al final es sobre todo el canto a la hibris de Aquiles, a la cólera de Aquiles, se parte de la base de que la hibris, esa desmesura, los dioses nunca la perdonan, ¿no? Y eso lleva también a que, bueno, pues si alguien ha cometido un pecado contra la hibris, por ejemplo, matando por error a Patroclo, como sucede con Héctor, o violando el cadáver de Héctor, como sucede con Aquiles, saben que eso tiene un castigo, y eso también implica esa aceptación del destino sobre la que hablábamos antes. Pero, sin embargo, ya vemos en algunos filósofos presocráticos cómo se revuelven ante esa idea del politeísmo y tienen ideas de un Dios mucho más cercano al judeocristiano. Y también a veces yo creo que muchos tenemos la impresión de que los rituales griegos son simplemente algo más relacionado con lo político que con lo religioso. ¿Esto es del todo cierto o...? Bueno, hay un componente de la religiosidad griega que es evidente que es político, porque al final cuando se funda un estado, sea una aldea o sea ya a partir del siglo VII una ciudad, siempre se elige a un dios protector y se considera que ese dios es el tutelar y el que protege la ciudad, ¿no? Bueno, cuando se hacen los sacrificios, y eso también lo cuenta Hesíodo, las vísceras es lo que se ofrece a los dioses, pero la carne se come, ¿no? Digamos que la comen los participantes en el sacrificio, ¿no? La religión en el mundo antiguo también tiene ese componente práctico y ese componente de aplacar en cierta medida el destino, al margen de esta cuestión que siempre se ha planteado de si realmente los antiguos creían en sus dioses o había un cierto punto de superstición en muchos de estos rituales, ¿no? Probablemente cuando empieza a abrirse camino a partir del siglo IV a.C., ese monoteísmo, han pasado muchas cosas en la historia de Grecia. Ha pasado la guerra del Peloponeso, hay una gran crisis espiritual e intelectual, y quizá el mundo griego también se siente un poco abandonado por esos dioses que no son personales, que no están cerca de los problemas del individuo, y eso abre la puerta a otras visiones de las cuales el monoteísmo, digamos, platónico, socrático, puede ser una primera reacción. Estos dioses de los que usted habla, impresiona su ausencia en la película, porque en la Ilíada toman partido e incluso luchan en la guerra. ¿Cuál era el papel de estos dioses en la Ilíada? Bueno, en la Ilíada los dioses toman partido por los distintos guerreros y por los distintos bandos, y nos permiten también subrayar, o le permiten al poeta subrayar la humanidad de la condición divina en paralelo a esos hombres que aspiran en cierta medida a divinizarse con el combate. Efectivamente, se podría decir que la película de Troya es una versión siglo XX, ¿no?, de la Ilíada, ¿no?, totalmente atea, separada del mundo religioso, probablemente porque es muy complicado desde un punto de vista cinematográfico alternar lo que pasa en el Olimpo con lo que pasa en el mundo de los vivos, que al final ya tiene suficiente trama como para no distraer con las asambleas de los dioses, pero viene muy bien también porque nos permite ver cómo el modelo de organización prepolítico, pero de gobierno de las comunidades que tienen los vivos, es exactamente el mismo que tienen los hombres, ¿no? Y eso también para el mundo griego que escuchaba los relatos de los poemas debía ser una manera de acercar el Olimpo, digamos, a la tierra. Estos dioses que no aparecen en la película de Troya muestran cómo
la película elimina ciertas cosas que sí que aparecen en la Ilíada, mientras que añade otras que no aparecen en la Ilíada. La Ilíada termina con el funeral de Héctor, pero la película continúa hasta prácticamente la muerte de Aquiles. ¿Le parece a usted que es una buena adaptación? Bueno, si la comparamos con el tema de la Ilíada, no. Pero yo creo que la película se titula Troya, con lo cual al final me parece que lo que hace es una versión cinematográfica del ciclo troyano, ¿no? Y al final presenta elementos que formaron parte de ese ciclo troyano y que han llegado a nosotros sobre todo por la Eneida de Virgilio, que es un remake, digamos, de parte de la Ilíada en el siglo I a.C., pero que para el lenguaje cinematográfico actual tenían que estar, porque acabar con los funerales de Héctor es en cierta medida dejar la historia de Troya, que es el título de la película, a mitad. Si lo juzgamos como una versión de la Ilíada, es inapropiada porque se sale, digamos, del tema, pero a mí me parece que lo que está haciendo es llevar al cine el ciclo troyano hasta la destrucción de Troya con el episodio del caballo y hasta que Aquiles paga su hibris muriendo en la ciudad, ¿no? Bueno, y ahora para finalizar tengo que hacerle una pregunta propia de la prensa del corazón. Uno de los elementos más criticados de la película es que no muestra nada de una relación que sí que se intuye en la Ilíada, que es la relación homosexual entre Aquiles y Patroclo. ¿Realmente existe esta relación? ¿Cómo se daba la homosexualidad en la antigua Grecia si es que ésta existía? Bueno, obviamente existía, lo que pasa que quizá era percibida de una manera diferente, esto lo explica muy bien Platón. Digamos que la relación homosexual estaba desprovista de ese componente, digamos, erótico, amoroso, y estaba concebida como una culminación de la relación de amistad entre dos varones y fundamentalmente entre un maestro y un discípulo, ¿no? Y eso es lo que explica que la relación que hoy llamamos homosexual fuera parte del lenguaje corporal, digamos así, de la amistad. Pero hay que desconectar eso del concepto, digamos, que podría tenerse hoy de la homosexualidad y sobre todo, y lo has dicho muy bien en tu pregunta, evitar en el análisis histórico este tipo de presentismos, ¿no? Tan desaconsejable es ocultar la homosexualidad en Grecia como interpretarla desde la óptica de la homosexualidad actual, como se pretende ahora demostrar que las sociedades antiguas en cuestiones de género eran totalmente igualitarias, cuando más bien todo apunta a que no lo eran, ¿no? Como historiadores tenemos que explicar el pasado, explicar las causas del pasado, pero no nos corresponde a nosotros juzgarlo, ni mucho menos ocultar aquellos elementos que puedan ser chocantes a la mentalidad occidental actual. Bueno, ha sido un placer estar este rato con usted. Yo he aprendido un montón y estoy seguro de que los oyentes también lo habrán hecho. Seguro que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero es que la película de Troya da para 5 podcasts más y qué decir de la antigua Grecia. Bueno, nos vemos en la próxima.